Señoras y señores, comenzaré por el resultado. En el ámbito de los valores y la ética, la conclusión de mi breve intervención es que existe una notable continuidad en el comportamiento humano con respecto a plagas y epidemias. Este conjunto de actitudes se ha mostrado como estable a lo largo de los siglos, cosa que evidentemente puede cambiar con la pandemia actual del coronavirus. Casi todas las grandes plagas han generado un miedo colectivo súbito, muy vigoroso, que oscurece a menudo la razón y que causa severas crisis económicas. Pero este temor no consigue alterar fundamentalmente las pautas de comportamiento del ser humano. En un interesante estudio, el economista Ricardo Duda compara la gran reclusión actual de 2020, como él califica la pandemia a nivel mundial, con la Gran Depresión de 1929-1930 y, apoyado en datos económico-financieros, llega a la conclusión de que la gran reclusión será mucho más grave en todo el planeta en comparación con la Gran Depresión, pero que no significará el fin del sistema capitalista. Lo que sí sucederá será una mayor participación del Estado en temas económicos y sociales, pues el Estado vuelve para quedarse. Habrá igualmente una promulgación permanente de medidas para paliar la situación de los sectores más afectados mediante un ingreso ciudadano universal, como ha sido postulado desde posiciones ideológicas muy diferentes. La pandemia aumenta asimismo las disparidades en el campo de la educación superior. Se debilita la asistencia a las clases virtuales que dictan los catedráticos universitarios por el alto costo de la enseñanza virtual por medio de Internet y por la desorganización que ha emergido en la programación de aulas virtuales en buena parte del sistema educativo general y en el ámbito universitario. La problemática de las desigualdades sociales se torna muy aguda en Bolivia y tiende a agravarse paulatinamente con el paso del tiempo. Este incremento de las desigualdades abarca muchos campos que van desde el acceso a los recursos fundamentales como el agua hasta el terreno de la educación primaria y secundaria. Es superfluo señalar el daño que la epidemia mundial ha generado en el plano económico, por ejemplo, en el cese de la producción de empleos y en el incremento de despidos de todo tipo. Entre los investigadores hay una cierta unanimidad en la descripción de los efectos inmediatos de la pandemia sobre el empleo en general. Por ejemplo, para el caso boliviano se puede detectar un incremento de la tasa de desempleo urbano, un descenso significativo de la fuerza laboral como porcentaje de la población en edad de trabajar, una reducción drástica de las horas de trabajo por persona, un deterioro del salario, es decir, una reducción del monto salarial, un debilitamiento de las representaciones corporativas de los asalariados, sindicatos y afines, y un deterioro de las carreras profesionales y vocacionales por la pérdida de la perspectiva de medio y largo plazo. Estimado público, en todas las culturas el sentido común es el más escaso de los sentidos. Bolivia no es una excepción a este principio. En numerosos casos, las afirmaciones de los participantes bolivianos en las redes sociales carecen del sentido de las proporciones,
que es la manifestación ética del sentido común. No pocos jóvenes que se autoproclaman liberales, libertarios, anarquistas y librepensadores protestan enérgicamente contra las limitaciones a la libre circulación y a las reuniones sociales y actos públicos que ha impuesto el gobierno a causa de la pandemia. Paradójicamente, estas protestas provienen también de sectores de ideología izquierdista y populista, y, en el caso boliviano, de las llamadas organizaciones sociales y populares y de los adherentes de la izquierda. Todos ellos proclaman su intento de desobediencia civil porque creen que sus derechos a la libre locomoción y asociación estarían restringidos por una pérdida de libertad y por una pérfida política gubernamental de corte derechista. De allí hay pocos pasos a pensar que el imperio y los países ricos se aprovechan de la pandemia para restringir las libertades y oportunidades políticas de las naciones subdesarrolladas. Algunos movimientos radicales suponen, además, que medidas de corte obligatorio como el uso de mascarillas o barbijos y la distancia entre personas atentan contra la identidad colectivista de los pueblos indígenas y sus prácticas sociales consuetudinarias. Por ello es que la pandemia puede contribuir inesperadamente al reforzamiento de mentalidades altamente autoritarias. Aquí hay que indicar que países que han alcanzado una modernización social relativamente elevada, como Uruguay y Corea del Sur, pueden practicar el necesario distanciamiento social y evitar las aglomeraciones, por lo menos en un grado mayor que las sociedades premodernas, porque sus ciudadanos se dan cuenta fácilmente, a causa de su nivel educativo, de las ventajas que estas medidas traen consigo en caso de epidemias masivas. Las restricciones aconsejadas por los organismos de salud son evidentemente muy molestas, pero indispensables para un fin superior: evitar la propagación de la plaga y precautelar la salud pública. El derecho a la salud y a la vida es la precondición absolutamente necesaria para la práctica de todos los otros derechos humanos. Los libertarios, que también pretenden ser la encarnación de la razón histórica, en esto muy parecidos a los izquierdistas tradicionales, reproducen una constelación dogmática que tiene una larga historia. Como auténticos narcisistas, no comprenden un principio racional liberal clásico: los derechos de uno mismo están limitados por los derechos de terceros. Y estos últimos en la actualidad aprecian medidas gubernamentales que tienen como objetivo la salud pública y, por consiguiente, la preservación de la vida a gran escala. Estos jóvenes narcisistas no han aprendido el arte de discernir entre alternativas ni la facultad de sopesar entre distintos bienes. Todas las opciones tienen evidentemente algún derecho, pero no todas poseen la misma urgencia en situaciones de crisis. Todo esto tiene su similitud en las expresiones de distinguidos cientistas sociales adscritos a corrientes indianistas, que en décadas pasadas, con notable énfasis, sostenían que las normas de higiene que prolongan y salvan vidas representarían imposiciones del imperialismo cultural, las cuales atentarían contra la identidad de las comunidades indígenas, como lo afirmó Silvia Rivera Cusicanqui.
La gravedad de la pandemia ha demostrado, sin embargo, que las medicinas tradicionales y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, ahora tan alabados por muchos intelectuales de universidades prestigiosas del norte, no ayudan a combatir eficazmente la terrible plaga contemporánea. Las prácticas colectivistas de estas comunidades incrementan el riesgo del contagio al no respetar la distancia social entre individuos, que es indispensable en este tipo de infecciones. En una palabra, la apología de lo premoderno no contribuye a mitigar los efectos de la pandemia contemporánea. En vista de la situación global causada por el coronavirus, necesitamos un sentido común crítico, con el cual evitaríamos dos extremos. Por un lado, postular únicamente la vigencia universal e irrestricta de los derechos individuales ilimitados y por otro, suponer que las decisiones gubernamentales son siempre las correctas. Así podríamos evitar, por una parte, prácticas autoritarias provenientes de una burocracia que actúa sin control y, por otra, las manifestaciones de un egocentrismo anarquista que presupone que todo accionar social es siempre negativo. La experiencia histórica nos enseña pocas cosas, pero entre ellas se halla la siguiente. Tenemos testimonios más o menos confiables acerca del comportamiento humano durante y después de dos grandes pandemias de envergadura mundial: la peste negra en la Edad Media de 1347 a 1349 y la gripe española al finalizar la Primera Guerra Mundial, 1918 a 1920. En ambos casos no se evidenciaron cambios de ninguna especie en el comportamiento humano una vez que pasó la epidemia. En grandes líneas puede afirmarse que todo volvió a la normalidad anterior, algo de altruismo y mucho egoísmo. La epidemia del coronavirus puede causar, evidentemente, muchas modificaciones en la esfera económica, laboral y política, y hasta motivar un retroceso civilizatorio, pero es probable que no genere cambios en la esfera axiológica, especialmente en los valores normativos más habituales del comportamiento humano. Suponemos que después de la pandemia retomaremos muy paulatinamente las normas y los valores habituales de orientación. Todo el mundo está terriblemente preocupado por el porvenir inmediato y por ello emerge un tipo específico de preocupación: ¿cómo serán el mundo y nuestras vidas después de la pandemia? No se puede responder adecuadamente a las preguntas que emergen de esta constelación. Los seres humanos anhelan y agradecen expresiones de certidumbre, pero en este caso no es fácil imaginarse certezas bien fundamentadas. El pensador esloveno Slavoj Žižek, quien disfruta en Europa de una reputación mucho menor que en tierras latinoamericanas, habla de un comunismo renovado tras la pandemia. Comunismo renovado es un concepto precisamente poco renovado, es decir, mencionado y usado hasta el cansancio desde la primera mitad del siglo XX. Lo más probable es que, por suerte, no ocurrirá algo así. La pandemia no modificará en gran escala los regímenes socioeconómicos existentes de manera significativa. Es aventurado predecir algo más preciso para la época posterior a la epidemia.
Habrán, por supuesto, algunas modificaciones con respecto al presente. Por ejemplo, se acrecentará la inseguridad con respecto al prójimo. Se desvanecerán muchas amistades. Olvidaremos algunos parientes, sobre todo aquellos que parecen más expuestos a la terrible plaga, los pobres. Puesto que es una situación única en la historia universal a causa de la paralización parcial o contracción de casi todas las actividades, no podemos vislumbrar con seguridad cómo será el futuro. El aparato productivo no puede estar en cuarentena de manera prolongada. Ello conducirá probablemente a una crisis económica de gran envergadura, seguramente la más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Pero una crisis económica, por más grave que sea, no altera necesariamente las pautas de comportamiento ni los valores éticos de las poblaciones involucradas. No creo, por otra parte, que la pandemia modifique los regímenes socioeconómicos de manera significativa. Por ello, supongo que la pandemia no conllevará un retorno a los antiguos sistemas socialistas, ni tampoco una alteración sustancial del régimen de libre mercado y propiedad privada. Solo aquellos que no aprenden nada de la historia pueden imaginarse un florecimiento de los modelos socialistas que han fracasado estrepitosamente en etapas históricas de relativa bonanza económica. A pesar de que hoy las catástrofes son globales, no repercuten exactamente en todas las sociedades en la misma forma. Podemos aseverar que los países que han estado preparados para las pandemias, por ejemplo, mediante simulacros, han exhibido los índices más bajos de contagios y fallecimientos, como Uruguay y Corea del Sur. Nos permite concluir que sí se podía prever este virus, pero las políticas públicas estuvieron centradas más en acciones económicas que en la salud pública. Sin embargo, lo más que se puede y debe resaltar es la capacidad científica. La humanidad a menudo devalúa el conocimiento y la importancia de los aportes individuales. Cuando algo sucede, pareciera que todo es intempestivo y calificamos de héroes a sistemas o teorías que tienen aparentemente una respuesta en la dimensión sobrenatural o en las teorías de la conspiración. Es claro que la pandemia puede provocar un grave efecto de reordenamiento en la política y la economía. Es una situación única, pero a causa de las experiencias sabemos que los seres humanos no cambian gran cosa por una epidemia, por más grave que ésta sea. Es probable que la pandemia no modifique estas pautas, pero podría ser que tengan lugar las siguientes alteraciones. Habrá que acostumbrarse a tasas modestas o hasta negativas de crecimiento económico. Habrá que tener que convivir con limitaciones legales a la libre locomoción por mucho tiempo. Habrá que soportar el distanciamiento social por largos periodos temporales y habrá que darnos cuenta que no dominamos la naturaleza como creíamos con la típica arrogancia moderna. Nuestro control del mundo físico ha demostrado ser muy precario. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lanzó el 6 de junio de 2020 un manifiesto titulado La Nueva Normalidad. Los medios de comunicación también utilizan esta expresión de forma intensa. En el documento se asevera que la pandemia del coronavirus ha puesto en tela de juicio nuestras prioridades, nuestros modos de vida y el funcionamiento de todo el ámbito social. La nueva normalidad es un término muy usado en Europa
para regular las actividades públicas y muchas de las privadas. Las medidas incluyen restricciones para centros comerciales, para lugares de esparcimiento, actividades políticas, culturales y deportivas, para la apertura de tiendas y comercios, para los centros de enseñanza, incluidas las universidades, para el transporte público, para las ceremonias religiosas y los funerales. Todas las medidas diferenciadas según el rubro abarcan el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas y barbijos y restricciones de aforo, es decir, la capacidad de audiencia de cada lugar. Precauciones similares se pondrán en vigor en numerosos países. También en Bolivia, la nueva normalidad podría tener los siguientes rasgos: el incremento de medidas y sistemas de control en lo referente al desplazamiento de los ciudadanos, el empobrecimiento económico, expresado ante todo en la caída de ingresos y salarios, el aumento de las medidas de control a la entrada de edificios, centros comerciales, culturales y deportivos, y una ciudadanía anclada en un espacio territorial muy acotado y legalmente delimitado, lo que debilita también toda inclinación al cosmopolitismo e incrementa un sentimiento colectivo contrario a la globalización. Todo esto, estimado público, nos dice que probablemente nos espera un universo orwelliano en el futuro a mediano plazo. Muchas gracias por escuchar.